bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de uno de los libros más profundos y transformadores del siglo XX. El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl, un psiquiatra y neurólogo que sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis. Más allá de ser un testimonio desgarrador de lo que vivió, el libro es un estudio sobre cómo encontrar sentido en medio del sufrimiento más extremo. ¿Cómo podemos darle propósito a nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros? Esto es lo que exploraremos hoy. Viktor fue prisionero en los campos de concentración nazis entre 1942 y 1945, un periodo en el que millones de personas fueron exterminadas en el Holocausto. Para Frankl, ser deportado al campo de concentración significó ser despojado de todo, su familia, su profesión, sus logros personales y, lo más desgarrador, su libertad. Como muchos otros, Frankl vivió el horror de las condiciones inhumanas, el hambre, el frío, el maltrato físico y psicológico constante. Pero, en medio de este infierno, Frankl observaba algo profundo sobre la naturaleza humana. Descubrió que, aunque las circunstancias externas fuesen insoportables, aún existía algo dentro de los prisioneros que no podía ser arrebatado, su capacidad de decidir cómo enfrentar ese sufrimiento. Frankl se dio cuenta de que aquellos que lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que mantenían una razón para vivir. Los prisioneros que encontraban algún sentido a su sufrimiento tenían una mayor capacidad de resistencia psicológica. A través de sus observaciones, Frankl entendió que aquellos que tenían un propósito, ya fuera reencontrarse con un ser querido, cumplir una tarea pendiente o simplemente la idea de dar testimonio de lo que sucedía, se mantenían más fuertes, incluso en las peores circunstancias. Este sentido de propósito era clave para mantener viva la esperanza. En una situación en la que todo parecía estar fuera de control, donde la muerte y el sufrimiento eran lo único seguro, Frankl sostuvo que aún había una elección fundamental que cada prisionero podía hacer: elegir su actitud ante lo inevitable. Sin embargo, el precio de esa libertad interior no fue pequeño. Frankl perdió a toda su familia, incluyendo a su esposa embarazada, sus padres y su hermano. La tragedia personal que sufrió fue devastadora, pero lo que lo mantuvo con vida, según sus propias palabras, fue la creencia de que tenía un propósito más grande: sobrevivir para contar su historia y ayudar a otros a encontrar sentido en medio del sufrimiento. Viktor dijo: si hay un sentido en la vida, también debe haber un sentido en el sufrimiento. Esta fue la semilla de lo que se convertiría en la logoterapia, una corriente psicológica que ayuda a las personas a encontrar un sentido en sus vidas, incluso en medio del dolor más profundo. Las enseñanzas que surgieron de este horror no solo afectaron a Frankl, sino que transformaron la vida de millones de personas que han leído su libro. En su relato, Frankl no solo nos cuenta lo que sucedió en los campos, sino que nos desafía a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para encontrar sentido incluso en las peores circunstancias. La logoterapia y el sentido de la vida. En medio de las adversidades más extremas, surge una verdad fundamental: el ser humano no se define tanto por lo que le ocurre, sino por la forma en que responde a ello. Desde esta premisa, nace una teoría que cambiaría la forma en que entendemos la psicología, la idea de que la búsqueda de sentido es el motor principal de la vida. A diferencia de teorías que afirman que lo que impulsa al ser humano es la búsqueda de placer o poder, esta teoría sostiene que el verdadero impulso detrás de nuestras acciones es encontrar un propósito. Sin un sentido claro, el ser humano puede sentirse vacío o perdido, incluso si aparentemente lo tiene todo. Pero cuando hay un propósito que seguir, una razón que justifique nuestras decisiones, somos capaces de enfrentar casi cualquier desafío. El sentido de la vida se puede encontrar en tres grandes áreas: a través del trabajo, el amor y la actitud hacia el sufrimiento. Cuando dedicamos nuestras capacidades a una obra, a una causa o a una tarea significativa, encontramos un propósito que da sentido a nuestra existencia. El trabajo no solo nos sustenta, sino que nos conecta con nuestra necesidad de crear, de contribuir al mundo. Ya sea en una pequeña obra de arte o en un proyecto monumental, el acto de crear nos permite expresar quiénes somos. Pero el sentido no está solo en lo que hacemos, sino también en nuestras relaciones. A través del amor y las conexiones profundas con los demás, encontramos una razón para vivir. El amor es la fuerza que nos motiva a seguir adelante, incluso en momentos difíciles. En el amor, encontramos una razón que va más allá de nosotros mismos. Nos impulsa a cuidar, a proteger y a hacer sacrificios. A veces, el solo pensamiento de un ser querido puede ser suficiente para soportar las circunstancias más duras.
Pero incluso cuando no podemos trabajar ni estar con quienes amamos, hay una última fuente de sentido disponible, la forma en que enfrentamos el sufrimiento inevitable. Ante situaciones en las que no podemos controlar lo que nos ocurre, siempre queda una elección, decidir cómo reaccionar ante ellas. Es en esa elección donde encontramos nuestra verdadera libertad. La libertad interior. Aunque las circunstancias externas a menudo nos imponen limitaciones, existe un espacio interior donde siempre somos libres, la mente y la voluntad. En las situaciones más extremas, incluso cuando todo parece fuera de nuestro control, tenemos la capacidad de decidir cómo responder. Esta es la esencia de la libertad interior, la habilidad de elegir nuestra actitud frente a cualquier circunstancia. Esta libertad interior es una fortaleza que reside en cada ser humano, aunque muchas veces no somos conscientes de su poder. Nos permite mantener nuestra dignidad y sentido de propósito, incluso cuando las condiciones externas nos arrebatan todo lo demás. La libertad de elegir cómo reaccionamos ante el dolor, el miedo o la incertidumbre es una de las manifestaciones más profundas de la autonomía humana. No siempre podemos cambiar lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. Este principio nos recuerda que, aunque el mundo exterior puede estar lleno de caos y sufrimiento, nuestro mundo interior es un espacio que podemos gobernar con nuestras decisiones. Esta capacidad para elegir, aún en las situaciones más complejas, es lo que nos otorga un sentido de control sobre nuestras vidas. La libertad interior también implica aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones. No se trata simplemente de resistir el sufrimiento, sino de reconocer que nuestras decisiones, incluso en medio de la adversidad, son las que determinan nuestra experiencia y nuestro futuro. Esta responsabilidad nos recuerda que, aunque el dolor puede ser inevitable, el sufrimiento es, en gran medida, una cuestión de perspectiva. Cuando aceptamos nuestra libertad interior, también comprendemos que nuestras reacciones a las dificultades pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Al decidir cómo enfrentar cada reto, nos convertimos en autores de nuestra propia historia. Es este poder interno el que define quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo. La verdadera libertad no reside en evitar el dolor o las dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con una mentalidad que nos fortalezca. Esta libertad interior nos otorga una estabilidad y una paz que no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra elección consciente de cómo vivir, pensar y actuar frente a cualquier situación. El sentido de la vida. Una de las preguntas más universales que todos nos hacemos es sobre el sentido de nuestra vida. Esta búsqueda, aunque común a todas las personas, no tiene una única respuesta, ya que el significado varía de una persona a otra y cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que es constante es la necesidad de encontrar un propósito que nos impulse a seguir adelante. El sentido de la vida no es algo que se nos otorgue de forma automática o que podamos descubrir de una sola vez. Más bien, es algo que construimos con nuestras acciones, decisiones y la manera en que vivimos cada día. Para algunas personas, el sentido puede encontrarse en el trabajo significativo, para otras en las relaciones personales o en la superación de un reto particular. Muchas veces, el sentido de la vida se revela a través de la conexión con algo más grande que uno mismo. Ya sea a través de la dedicación a una causa, el apoyo a otros o la creación de algo que trascienda, el propósito personal se entrelaza con la contribución a un bien mayor. Al mirar más allá de las preocupaciones individuales, es posible encontrar un sentido profundo que da dirección y valor a nuestras acciones. El sentido de la vida también puede surgir de los pequeños momentos. No siempre es necesario realizar grandes gestas o buscar logros monumentales. A veces, el significado está en las experiencias cotidianas, en la alegría de los momentos compartidos, en el esfuerzo por ser una mejor persona cada día, o en la gratitud por lo que se tiene. El sentido de la vida no es estático, cambia con nosotros, evoluciona con nuestras experiencias y crece con nuestras elecciones. Lo que fue significativo en una etapa de la vida puede no serlo en otra, pero la búsqueda y el descubrimiento de nuevos propósitos son lo que nos mantiene conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entender que la vida tiene un propósito, ya sea grande o pequeño, nos permite vivir con mayor satisfacción. Este sentido que encontramos en nuestras experiencias, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones es lo que nos da fortaleza para continuar, nos ofrece dirección en momentos de incertidumbre y, sobre todo, nos conecta con la esencia de lo que significa ser humano. El amor como fuente de significado. Otro pilar importante para encontrar sentido, según Frankl, es el amor. Para Frankl, el amor es la experiencia humana más elevada.
En el amor hacia otros encontramos una razón para vivir, una fuente de propósito. Frank describió que durante su tiempo en los campos de concentración, era el pensamiento de su esposa y de su amor por ella lo que lo mantenía con vida. En su experiencia, el amor trasciende las circunstancias físicas y nos conecta con algo más grande. Superando la desesperación. La desesperación es una emoción poderosa que puede surgir cuando la vida parece vacía o sin propósito. En esos momentos, puede parecer que no hay salida, que el sufrimiento no tiene fin, y que cualquier esfuerzo por mejorar es inútil. Sin embargo, incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar una vía para superar esta sensación de desesperanza. La clave para superar la desesperación reside en la capacidad de encontrar un propósito, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando todo parece perdido, es fundamental identificar un motivo, por pequeño que sea, para seguir adelante. Este propósito puede ser algo tan simple como una responsabilidad hacia los demás o la voluntad de superar un reto personal. La desesperación no es permanente, con una visión clara, es posible transformarla en motivación. A menudo, la desesperación surge cuando nos sentimos desconectados de los demás o de nosotros mismos. Reconectar con quienes nos rodean, ya sea a través del apoyo mutuo o del acto de compartir nuestras luchas, puede ser un primer paso para aliviar esa carga emocional. De igual manera, reconectar con nuestras metas, valores o sueños pasados puede ayudarnos a recordar que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Es importante recordar que nadie tiene que enfrentar la desesperación solo. Buscar ayuda es una forma de demostrar fortaleza, no debilidad. Ya sea a través de amigos, familiares, o incluso mediante apoyo profesional, compartir nuestras emociones puede ser la puerta de salida a esa sensación de aislamiento. Reconocer que es normal sentir desesperación, pero que también es posible encontrar luz al final del túnel, es un paso crucial para salir adelante. Superar la desesperación no sucede de un día para otro. Es un proceso gradual, construido a través de pequeñas victorias diarias. Cada paso, por pequeño que sea, cuenta. La clave está en avanzar, aunque sea lentamente, recordando que el simple acto de no rendirse ya es un logro en sí mismo. Cada avance hacia la recuperación es un recordatorio de que la desesperanza no define el futuro. A medida que comenzamos a superar la desesperación, volvemos a descubrir las pequeñas cosas que nos traen alegría o paz. Estos momentos son fundamentales, ya que nos permiten reconectar con el presente y empezar a reconstruir un sentido de esperanza para el futuro. Al centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar, damos el primer paso para salir del ciclo de desesperanza. La desesperación puede parecer insuperable en el momento, pero no es un estado permanente. Al enfocarnos en lo que podemos hacer, en encontrar propósito en los desafíos y en buscar apoyo cuando lo necesitamos, es posible atravesar las situaciones más oscuras. Al final, lo que queda no es el sufrimiento, sino la fortaleza que se construye a partir de haberlo superado. Las enseñanzas de Frank no son solo para quienes han vivido tragedias extremas, son para todos nosotros. En nuestro día a día, todos enfrentamos desafíos. Lo que Frank nos enseña es que la vida siempre tiene sentido, si estamos dispuestos a buscarlo. Ya sea a través de nuestro trabajo, nuestras relaciones o la forma en que enfrentamos las dificultades, siempre podemos elegir encontrar sentido. Y es esa búsqueda del sentido lo que nos permite llevar una vida más plena y significativa. En resumen, El hombre en busca de sentido es una obra que nos desafía a buscar propósito incluso en los momentos más difíciles. La libertad interior, el sentido del sufrimiento y el poder del amor son enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy más que nunca. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios y respóndeme cómo encuentras tú el sentido en tu vida.